pues a ver si nos puedes platicar un poco de lo que consisten estas zonas tranquilizadas, las propuestas que se le están haciendo tanto al Ayuntamiento de Guadalajara como y al Ayuntamiento de Zapopan, claro, por parte de tu empresa consultora. Cómo no, con mucho gusto. Mira, estos proyectos parten del plan de movilidad no motorizada, del plan integral que se realizó, que se entregó hace poco más de un año. En ese plan se concibe un sistema de una red de rutas para bicicletas y una serie de zonas dentro del área metropolitana que hemos denominado áreas de accesibilidad preferencial, que son áreas con una movilidad intensa peatonal, sobre todo los centros urbanos. Sí. En ese contexto se interesaron los municipios de Zapopan y de Guadalajara por llevar a cabo ya un proyecto a nivel ejecutivo para proceder a realizar posteriormente trabajos de infraestructura para dotar de estas características en esas zonas que se han determinado. La primera fue en Zapopan, que es un polígono de aproximadamente 400 hectáreas, que va desde la avenida Laureles hasta una calle posterior donde están los centros universitarios, que es la avenida Caobas, después del periférico. Sí. Y por el otro lado tenemos la prolongación de Enrique Díaz de León hasta una calle próxima al camino a Las Cañadas y prolongación Pino Suárez. Es un polígono amplio con una serie de usos del suelo importantes, donde se ubica el Estadio Panamericano, el Estadio de Atletismo Panamericano, dos centros universitarios, el Centro Cultural Universitario, el Auditorio Telmex, etcétera. Incluso el Mercado del Mar lo abarca. El Mercado del Mar, exactamente. Entonces es una zona con una mezcla de usos importante y por lo tanto se consideró que se pudiera desarrollar este concepto. El otro es en el centro de Guadalajara, también en un polígono de más o menos 400 hectáreas, en el cual se van a aplicar, de acuerdo al proyecto que desarrollamos, una serie de acciones que en sí son 6 proyectos. ¿Sí? Se define primero el área de intervención, como lo decía, se trabaja de manera integral toda la movilidad y para ello se hacen análisis para qué zonas son factibles de tranquilizar el tráfico. Se hace el estudio y el proyecto de estacionamientos, que es muy importante. Se tiene un reajuste en los corredores para el transporte público, se define al mismo tiempo dónde conviene que vayan las rutas de transporte público y dónde conviene que existan las paradas para el mismo. Luego una red peatonal, cómo consideramos que es adecuado que la gente se pueda mover en este espacio a pie. Luego la red ciclista, también dentro del mismo, que se vincula a la red metropolitana, la red ya al interior de este polígono, que se vincula hacia el resto de la ciudad, y luego áreas que hemos denominado nodos de integración intermodal. Esto quiere decir que en las paradas, en las zonas más importantes de movilidad en el transporte público, se integra con áreas de estacionamiento de vehículos privados, motorizados, y ciclopuertos, áreas de resguardo de bicicleta, de tal manera que la gente pueda llegar a estos puntos y hacer transferencia de modo de transporte. Por ejemplo, en el centro, ¿dónde podría haber uno? ¿Dónde están proponiendo alguno? En el centro se está considerando, por ejemplo, en la parte de la calzada y próximo a la estación del BRT, donde está con
Avenida La Paz, Ajá. por mencionar un área, ¿no? Ajá. Sí, donde se pueda hacer una integración de los diferentes modos de movilidad. ¿Sí? Estaba enterado de que en estas zonas solamente se podría circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. Así es. ¿Por qué sí, 30? El área que se define como un área tranquilizada se le conoce en los términos internacionales como zona 30. Zona 30 es el máximo de velocidad que se permite circular en esa área. Para ello se crean diferentes infraestructuras que son las que va a llevar a que el usuario de un vehículo motorizado tenga que reducir la velocidad a menos de 30 kilómetros por hora. Entonces tienen espacios donde el vehículo tiene que subir a un nivel para crear no el concepto de topes, sino obligarlo a través de una rampa a hacer que disminuya su velocidad y luego vuelven a bajar o se queda en la parte de arriba, ¿no? Cuando se nivela la banqueta con el arroyo vehicular. Sí, por ejemplo, en Pedro Moreno, en el centro. Bueno, Pedro Moreno actualmente es una vía peatonal, ¿sí? Sí, ¿No tiene una parte tranquilizada, ¿no? Ahí? Y tiene, en estos momentos, no con el concepto de tranquilización, ¿no? Se hicieron modificaciones en las banquetas, pero no se ha llegado a aplicar los criterios. Pero además lleva una serie de señalamientos a una distancia que nosotros consideramos de acuerdo a la velocidad en que se viene por esa vialidad, que en algunos casos es a 300 metros, 400 metros, 200 metros antes de ingresar a esa zona, para que la gente sepa que va a ingresar a un área tranquilizada. ¿Sí? Jesús, más o menos ¿cuánto costaría implementar estas obras, estos dos polígonos? Estas acciones. Bueno, son proyectos muy amplios, estamos hablando de acciones de aproximadamente 400 hectáreas y son acciones muy amplias, ¿no? ¿Multianuales? Sí, definitivamente van a ser multianuales. No se ha llegado a un presupuesto detallado porque va a depender de algunos sistemas de transporte público que en estos momentos están en proceso. Por lo tanto, va a depender al final de cómo adaptar estas características, ¿no? Entonces, y si lo quisiéramos en lo ideal, que dijéramos todo se va a implementar como lo pensáramos. Lo que pasa es que podemos pensar en un paramétrico de un kilómetro de intervención en una calle, por decirlo así, que pudiéramos estar hablando de alrededor de 2 a 3 millones de pesos, ¿no? en una intervención sobre una vialidad. Y ya de ahí ya la aplicación se tendrá que ir haciendo de manera paulatina. ¿Sí? ¿Es más barato a lo mejor que un paso a desnivel? Bueno, definitivamente, ¿no? Los pasos a desnivel que se están haciendo sobre periférico son pasos que nos están costando en algunos casos 70 millones de pesos hasta cerca de 200 millones, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un costo que relativamente es bajo, ¿no? Si nos acordamos lo que costó el puente atirantado, 500, ¿no? Alrededor de 500 millones de pesos, pues ya te podrás dar cuenta de cuántos kilómetros de intervenciones de este tipo podemos hacer en la ciudad. Sí. Bueno, muy amable, muchas gracias. No hay de qué.